Muy buenos días, el Señor les bendiga. Nos da un gusto volver a estar con ustedes. Continuamos con el Salmo 18, un salmo donde vemos cómo David reacciona cuando Dios le da la victoria. Él reacciona en contar, ¿verdad? Y darle alabanza a su Dios y compartirlo con nosotros. ¿Me acompañas? Ruth Torres. Y Eunice Muñoz. Entonces, pues bienvenida, Ruth. Muchas gracias, Eunice. Pues vamos a darle continuidad a lo que estábamos viendo en el podcast anterior. Continuamos con el Salmo 18, que es un salmo de alabanza, un salmo que David reconoce quién es su roca, quién es su confianza y quién es su salvación, así como nosotros podemos reconocer y experimentar esa misma confianza que el rey David tenía ante nuestro Dios Todopoderoso. Amén, amén, así es. Una de las cosas que veíamos en el capítulo anterior es que Dios examina y David fue examinado, fue probado y fue hallado justo, ¿verdad? Así es. Y a mí me gusta mucho cómo a partir del versículo 20 podemos ver también, dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Y puedo recordar el Salmo 1, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley medita de día y de noche. Después dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Amén. Y luego, ¿qué más dice? ¿Y todo lo que? Y todo lo que haga prosperará. Exactamente. O sea, lo comentaba el episodio pasado, que podemos ver cómo en este Salmo 18 toda la palabra del Señor se ve aquí reflejada, ¿verdad? Porque a veces hubiera quien diga, ay, es que no entiendo la Biblia porque en esta parte dice una cosa, pero acá dice esto y no lo entiendo. La palabra de Dios en ningún momento se contradice, sino al contrario, se fortalece entre sí, porque es palabra de Dios, porque es palabra viva. Amén. Así dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel y justa y es útil para todo, para redarguir, para corregir, para instruir, porque Así es viva, porque es viene viva de y Él. eficaz, así es. Es vida. Entonces, en el rey David podemos ver, ¿verdad?, cómo él anduvo en integridad. De hecho, a David se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. Así es. Porque él buscaba el rostro de Dios y andar en sus mandamientos. Y como lo vimos también anteriormente, él instruía también a los suyos. Así para es. andar en sus caminos. Y eso mismo que tú estás diciendo con esas palabras, Eunice, viene en el versículo 21, porque he guardado los caminos de Jehová y no actué perversamente apartándome de mi Dios. O sea, todo aquí muestra porque he guardado el camino de Jehová. O sea, todo lo que él ha podido experimentar y tener ese respaldo, ahora sí, de que tienes un Dios todopoderoso, el único Dios, que te respalda aún en las situaciones difíciles, aún en esas tormentas, aún en esa persecución. Él tenía el respaldo porque él estaba confiando y guardándose en el camino del Señor. Así es, dice que la rectitud, la justicia, ¿verdad? Dios ama eso, Dios ama la justicia, y aplicándolo a nuestras vidas, habrá ocasiones en las que estemos pasando dificultades que nos lleven incluso a querer tomar decisiones que no son las propias de la justicia, que no son las indicadas, ¿verdad? Pero que pudiéramos llamarles un camino fácil, una puerta fácil. Pero el Señor nos exhorta a permanecer en fidelidad, en justicia, en rectitud, y seremos recompensados, ¿verdad? Como veíamos al principio, eran tus palabras también, qué emocionante, qué impactante el que seas probado y seas hallado justo. Sí. Entonces, imagínate, ¿verdad? Estás pasando por una situación difícil y te permaneces fiel a Dios, a sus promesas, a sus estatutos, y vas a llegar al final y vas a tener, ¿verdad?, esa tranquilidad, esa paz de que te
permaneciste fiel, de que permaneciste en esperanza del Señor y vas a disfrutar grandemente la bendición que va a llegar, porque sabemos en el nombre del Señor que la bendición y la victoria van a llegar, pese a cualquier pronóstico, cualquier situación. Dios siempre da la victoria, ¿verdad? Y habrá ocasiones en las que tal vez no sea lo que tú estabas esperando, pero hemos visto también, ¿verdad?, que Dios responde siempre positivamente, aunque no sea lo que nosotros teníamos en mente. Dios responde y siempre la respuesta es algo mucho mejor de lo que Dios... de lo que nosotros esperamos. Exacto, sí, perdón. Sí. Algo, por ejemplo, algo tan simple, me pongo de ejemplo sin querer, no sé, yo tenía una idea de un tipo de carrera que yo quería estudiar, yo tiraba muy alto, ¿verdad?, dentro de mis, lo que yo veía, ¿verdad?, lo que yo pensaba, y luego no pude alcanzar esa meta, y me dicen, bueno, pues entra a esta carrera en música, se te da la música, ya estudiaste tantos años en particular, pues yo, bueno, está bien, y yo lo veía como bueno, está bien, pero resulta que Dios tenía para mí algo maravilloso, y yo digo, gracias Dios ahora, porque si yo hubiera entrado a la carrera que yo quería en aquel tiempo, yo no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero esto que tú me diste, lo disfruto enormemente y para mí es el tesoro más grande. O sea, la vida que Dios me ha dado, el esposo que Dios me ha dado, mis hijos, el estar en esta iglesia, absolutamente todo es una bendición. Y yo no lo esperaba, yo no lo imaginaba, pero Dios siempre provee bendición para sus hijos. Tiene planes de bien para con nosotros, así es, exactamente. Entonces, continuamos, ¿verdad?, viendo esto, ¿verdad? Entonces, continúa en rectitud, en justicia, en fidelidad al Señor, y Dios te va a recompensar. Después veíamos también en versículos anteriores que el poder de Dios, la respuesta de Dios, se reflejó inmediatamente en la tierra, en los versículos 7 al 17, si no mal recuerdo. Pero ahora vamos a ver del 28 al 36, cómo el poder de Dios, la respuesta de Dios, también se reflejó en la vida de David. David estaba teniendo un problema, ¿verdad?, fuerte. Sus enemigos eran muchos, eran más fuertes que él, pero Dios responde fortaleciendo a David y haciendo que él haga cosas impresionantes. A ver, ¿me ayudas, por favor, Ruth, en versículo 28? Sí. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo, ¿sí? Le continúo, ¿verdad? Sí, gracias. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Hasta ahí. Gracias, porque continúa un poquito largo, pero aquí los tengo enlistados para no leerlo todo. Pero usted léalo en casa para que vea todo lo que el Señor hace. Dice algo de lo que ya acaba de leer mi hermana Ruth. Dice, encenderá nuestra lámpara, alumbrará las tinieblas, desbarataré ejércitos, asaltaré muros, nos ciñe de poder, hace perfecto nuestro camino, hace nuestros pies ligeros, nos hace estar firmes, adiestra nuestras manos para la pelea, ensancha nuestros pasos y nuestros pies no resbalan. Y son algunas de las cosas que el Señor puede hacer en nuestra vida. Vimos cómo Dios transformó a David en ese momento, ¿verdad?, para poder actuar y tener la victoria con sus enemigos, en sus enemigos. Y ahora me ayudas, por favor, a buscar Segunda de Corintios 12:9. Ahí vemos también cómo el Señor nos sigue hablando y vemos también cómo recordemos, ¿verdad? David dice que sus enemigos eran más fuertes que él. Entonces, a ver, situaciones en las que nosotros también, ¿verdad?, digamos, es que yo no puedo con esto.
Y hemos visto también que muchas veces es bueno decir que sepamos, ¿verdad?, que nosotros no podemos, pero que sepamos y que estemos bien seguros que Dios sí puede. Amén. Su palabra dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí está, el Señor actúa siempre, ¿verdad? Dios no necesita que tú seas muy fuerte, muy inteligente en una área, pero aquí hago un paréntesis, ¿verdad? En Cristo todo lo podemos. Él nos ha hecho seres inteligentes, seres que podemos desarrollar, ¿verdad? Pero Dios usa nuestras debilidades. Sí. Lo que tú veas, ¿verdad?, que no es posible para ti, si está en la voluntad de Dios, si estás pasando una prueba difícil, Dios tiene el poder para hacerlo y Dios tiene el poder para actuar, alrededor, en las personas que están ahí alrededor tuyo, en las circunstancias y en tu vida también. O sea, Dios no dice, bueno, te voy a ayudar nada más aquí. Sí. No, Él hace todo bien, todo perfecto, porque Él es un Dios todopoderoso y misericordioso. Y al leer este versículo, la primera vez que yo lo leí, la verdad, pues me dio mucha seguridad, confianza, pero también me quebrantó, porque muchas veces tratamos de hacer cosas con nuestra fuerza, pero dice el Señor, bástate en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y muchas veces no tiene que ver una situación difícil, sino también es nuestro carácter, sí. que aún en esas debilidades, en ese carácter que muchas veces no bendice a los demás, ni tampoco le agrada a Dios, el Señor también se puede perfeccionar en esa debilidad que nosotros tenemos, tal vez en ese carácter que no está siendo de buen testimonio o no está siendo de bendición a los demás. También en esa debilidad que nosotros podemos decir, es que yo soy así y es muy difícil que cambie, pues aún en esa debilidad el Señor puede hacer un cambio y un cambio para bien. Así es, y me ayudas con el siguiente pasaje, sí. Que habla de eso también, claro. En Jueces 16, del 28 al 30, hablando, ¿verdad?, de nuestras debilidades como humanos, ¿verdad?, como a veces nos entra esa terquedad. Recordamos a Salomón, ¿verdad? Dios le había dado una fuerza increíble, pero la condición era de esa fuerza, ¿verdad?, que le había dado, era mantenerse íntegro, ¿verdad? Pero él sucumbe, se doblega, ¿verdad?, ante el pecado, ante las tentaciones, y pues cae, ¿verdad? Por sus propias palabras, ¿verdad?, le da al enemigo la oportunidad de debilitarlo. Dios se aparta de él y queda débil, queda vulnerable, ¿verdad?, por sus propias decisiones, sí. Porque Dios ya lo había dicho así, que él tenía que permanecerse fiel a Dios. Pero llega un momento, ¿verdad?, en el que él reconoce su error y él sabe que aún en eso Dios siempre responde y él busca a Dios. ¿Nos puedes ayudar a leer, por favor? 16, ¿qué, Eunice? 28 al 30. Sí. Dice su palabra, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y lo tomaron y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa,
y él juzgó a Israel 20 años. Ahí está, vemos algo impresionante, ¿verdad? Cómo Sansón recibe de parte de Dios una fuerza increíble. Brutal, sí. Mayor de la que había tenido él durante toda su vida. Y logra, ¿verdad? Derrotar a estos hombres que estaban burlándose de Dios, porque al burlarse del hombre de Dios, están burlándose de Dios mismo, ¿verdad? Sí. Y él busca a Dios en su estado más débil, ¿verdad? Sí. Más bajo. Yo no puedo imaginarme cómo se sentía Sansón en ese momento, ¿verdad? Por haber desobedecido así, al ver todas las consecuencias, sí. ¿Verdad? Entonces, también nosotros, ¿verdad? Va a haber ocasiones en las que nos demos cuenta de algún mal error, mala decisión que tomamos, pero Dios aún en eso tiene poder. Amén. Y actúa. Entonces, no hay nada que Dios no pueda hacer, ¿verdad? No podemos decir, como decíamos hace momento, no, Dios no va a poder con esto, o no tengo la suficiente habilidad, la suficiente fuerza. Dios puede con todo, y aún con nuestras malas decisiones, el Señor siempre tiene la respuesta y bien para todos nosotros. Sí. Y una vez, ¿verdad?, que tengamos de parte de Dios respuesta, viene la alabanza. Al final, ¿verdad?, de los versículos 45 al 50, David termina como empezó, alabando a nuestro Dios. Al principio del capítulo dice él: te amo, Dios, por esto y por esto y por esto y por esto. Entonces, y termina diciendo, ¿verdad?, que alaba a su Dios que está en los cielos. Amén. Dice ahí los últimos versículos. ¿Del 45 al 50? Sí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a sus descendencias para siempre. Para siempre. Entonces, me impresiona mucho también unas palabras que dice David ahí en el 49. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones. Sí. O sea, David no se queda con solamente contarlo a su familia, sino que le dice a todas las naciones. Sí. Y ahora fíjate que podemos hacerlo, sí. Porque pues tenemos las redes sociales, sí. El internet, y tú comentas algo y ya lo vieron. Sí, y no sabes si esa palabra que tú compartiste le va a ser de bendición o le va a dar ánimo a una persona que está pasando por situaciones difíciles, porque también la palabra nos anima, nos reconforta, nos fortalece, nos redarguye, y tal vez tú la compartiste, pero el Señor ya lo tenía preparado para que le llegara el mensaje a esa persona que necesitaba verlo. Así es, y aún nosotros sin conocer a esa persona, ¿verdad? Sí. Dios solamente nos pide que abramos nuestra boca y declaremos las cosas que Él ha hecho, las que sabemos que Él hará, que son grandes, ¿verdad? Como agradecemos a Dios por este tiempo de lluvia, porque ha sido de enorme bendición para nuestra tierra, y rogamos que siga siendo así, ¿verdad? Dios provee todas las cosas. Y esta es una nueva oportunidad que nos da para que nosotros también aprendamos a ser administrados de lo que el Señor nos ha dado. Así es, entonces pues damos gracias a Dios por este tiempo que nos permitió estar en este lugar, y pues gracias a Dios por su palabra, este hermoso Salmo 18. Pues que el Señor les bendiga. Recuerda que Dios siempre tiene el poder para obrar en tu vida. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hasta pronto.